Bien, vamos con nuestro siguiente invitado, sí. Bueno, lo habíamos prometido desde la semana pasada. Nos acompaña en este enlace telemático el doctor Alberto Gómez, ex coordinador zonal de salud, cardiólogo especializado también. Bueno, hoy habíamos prometido hablar de varios temas, pero queremos empezar, mi estimado doctor, con el tema de la reinfección, que hoy a nivel mundial y también en el Ecuador ya registra algunos casos y es la novedad dentro de la lucha contra la pandemia. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Muy buenos días. Muy buenos días, Paul. Mucho gusto. Muchas gracias por estar acá para poder compartir un poco este tema. Este tema no deja de importar porque la reinfección de un virus tan potente como este, digamos, es un poco alertadora, al menos para la comunidad médica. Pero sí hay que hacer ciertas diferencias cuando hablamos de reinfección. La semana pasada tocamos aquel tema de que la infección del virus incluso podría llegar a personas vulnerables, como por ejemplo pacientes inmunodeprimidos, pacientes con susceptibilidad, como por ejemplo comorbilidades cardíacas, como cáncer. Estos tipos de pacientes que tienen un sistema inmune bajo, digamos, pueden generar una infección de SARS-CoV en este caso. Ahora, el paciente que tuvo COVID, en ese caso tiene cierto daño y cierta enfermedad ya instaurada en su organismo pulmonar, cierta afectación que lo hace susceptible de una infección de cualquier otro agente. Entonces, antes de hablar de reinfección, tenemos que determinar bien primero si ese paciente no se infectó de otro virus o de una bacteria, como por ejemplo lo hablábamos en el caso de la sobreinfección bacteriana con bacterias multiresistentes, que es algo que no es, digamos, menospreciable. Ahora, doctor, la otra situación es definir si es el mismo virus, pero otro tipo de cepa. Y aquella situación está por definirse. Sale el primer paciente en Hong Kong, ¿sí? Este paciente tuvo COVID en Hong Kong y luego de un viaje a España vuelve a tener, pero se identifica claramente una cepa distinta al virus inicial. Esto puede hablar de dos situaciones: que tengamos algunas cepas de virus, que es algo que ya conocíamos en la comunidad médica, que en Wuhan se identificaron 2 cepas iniciales de virus, 2 a 3 cepas, y probablemente la persona se haya contagiado de esa otra cepa, pero en este caso su inmunidad le permitió que esta persona tenga síntomas leves. Y aquí están los 3 escenarios probables que puedan haber con una reinfección. Primero, que la infección sea más leve, producto de que ya tienes anticuerpos y que has generado algo de inmunidad. 2, que la infección sea con síntomas leves a moderados, producto de que ya tuviste la carga, digamos, de anticuerpos. Y la tercera sería la posibilidad de que tengas una infección más grave, que es lo que nos alertaría, digamos. Pero no es de sorprenderse, porque en general sí es de alertarse, pero no es de sorprendernos para la comunidad médica que exista un virus que entre al organismo, deje anticuerpos y nosotros a lo largo del tiempo perdamos los anticuerpos. Fíjese usted qué hacemos con la vacuna para la influenza. Nosotros nos hacemos, en general, los pacientes de riesgo, se recomienda una vacuna una vez al año, porque los anticuerpos inoculados, ¿sí?, en el momento en el que uno hace la vacunación, duran alrededor de un año. Entonces, al año uno ya los pierde y uno debería de volverse a vacunar. Bueno, de la misma manera, doctor, esos 3 escenarios, yo rescato muchísimo de esos 3 escenarios que usted nos plantea en temas de reinfección, porque para los 3 escenarios, la única recomendación que se puede dar para prevenirlos es, si nos dio o si no nos ha dado, es mantener los estándares de bioseguridad, de cuidado altos, ¿no? Para quienes todavía no les ha dado, para quienes ya salieron ventajosamente de esta situación, la idea es clara, hay que seguir cuidándose, ¿no?
Sí, sí, porque justamente aquel pensamiento de ya me dio y por eso ya no uso mascarilla o bajo las medidas, sería digamos, factor predisponente de que tú tengas una reinfección. Hay que tener claro esto, digamos, porque te haya dado el COVID y te hayas tenido anticuerpos positivos, no quiere decir de que tú tienes que bajar las medidas de protección, tú tienes que continuar igual, porque se entiende de que la exposición continua al virus, ¿sí?, genera el contagio igual. Digamos, a ti ya te dio COVID, pero tú dices, bueno, ya me dio, no uso mascarilla, bajaste tus medidas y por último tocaste alguna superficie infectada, te contaminaste, ¿sí? Entonces en ese momento llegas a tu casa. Toda esta pandemia nosotros hemos protegido a nuestros vulnerables, que son nuestros padres, nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestras personas con cáncer, nuestros pacientes cardíacos. Los hemos estado protegiendo, les hemos dicho, no salgan. Pero tú, al haber tenido COVID y no tener las medidas, las levantaste, llevaste el virus a la casa y ahora tenemos un nuevo contagio y probablemente ese contagio sea de nuestro familiar que era susceptible. Entonces, viene aquí la disyuntiva de muchas personas. Tanto tiempo cuidamos a nuestros ancianos, tanto tiempo cuidamos a nuestros pacientes vulnerables para poder, para en este momento tenerlos infectados. Eso es porque no mantuvimos las medidas. La infección sigue en la comunidad. Doctor, y hay que seguir haciendo las medidas. Otro tema que es importantísimo, ¿no?, es esta falsa percepción de seguridad de los asintomáticos. La falsa percepción de seguridad de los asintomáticos. No queremos estigmatizar, pero sobre todo los más jovencitos, a quienes les dio el virus, fueron portadores, ventajosamente no tuvieron mayor inconveniente, pero sobre todo para ellos es el riesgo y no hay garantías de que si se vuelven a reinfectar, no hay garantías de que vayan a tener la misma suerte, ¿no? Hay la posibilidad de que si se vuelven a reinfectar, por más que hayan sido sintomáticos y que no hayan tenido inconvenientes en el primer contagio, no hay garantías de que en esta reinfección su suerte vaya a ser igual. Bueno, a eso iba en el comentario anterior. Nosotros, desde el punto de vista médico, cuando comenzamos a ver COVID, nos comenzamos a preocupar de cuánto tiempo nos durarán los anticuerpos, ¿sí? Esa es una inmunidad que puede ser para toda la vida o puede ser parcial o puede ser, digamos, por momentos, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el anticuerpo pueda durar en el organismo, qué sé yo, un año y medio. Entonces, tú tienes que seguir con las medidas porque puedes infectar a alguien. Es la falsa seguridad de haberte dado ya COVID. Tú dices, bueno, ya no me puede dar. Por ahí tienes una inmunidad total, pero puede ser tu inmunidad parcial en el tiempo, que es lo que estamos comprobando porque es un virus nuevo. Vamos a llevar ya cerca de 8 meses, al menos en América Latina, de comenzar a tener los primeros los contagios, desde el conteo de los contagios, y en esa manera nosotros podemos decir, bueno, ¿cuánto ha durado el anticuerpo de la primera persona que dio COVID? Pues hasta ahora no se ha reinfectado y si seguimos midiendo sus anticuerpos en sangre nos va a dar que todavía los tiene y probablemente tengamos 6-8 meses de anticuerpos. No lo sabemos todavía cuánto durará. Por eso esa falta, y estoy de acuerdo contigo, en esa falsa seguridad y esa falta de un poco de responsabilidad, de bajar las medidas para evitar el contagio, es en donde yace realmente el futuro de las reinfecciones, de los nuevos casos de infección. Entonces, en ese contexto sí tenemos que entender de que, como dijiste, las armas nuestras van a ser siempre adaptarnos a la nueva normalidad. Si no, es Doctor, lavado de manos, uso de alcohol. Teníamos previsto plantearle también otras preguntas, pero lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero valió la pena abordar este tema de la reinfección. Yo quería preguntarle si personalmente su percepción, su opinión, como ex coordinador de salud, como ciudadano, ¿qué le parece el hecho de que el gobierno haya decidido que desde el 15 de septiembre no vamos a continuar con el estado de excepción?
da la impresión de como que estamos bajando el nivel de alerta, cuando el mundo parece que va en otro sentido. Hay países que están optando por retomar y endurecer las medidas. ¿Cuál es su opinión personal sobre este hecho? Bueno, yo creo en ese contexto de que la medida, digamos, es general, pero hay que analizar cada cantón, cada ciudad, digamos, de manera individual. Y creo que esto se va a permitir en la medida en que los datos epidemiológicos salgan. Sale justamente a la par la medida en general y al mismo tiempo salen los casos de reinfección. Entonces habrá que ver cómo el Ministerio de Salud evalúa estas posibles reinfecciones y de manera individual cada uno de los cantones para poder levantar las medidas en algunos de ellos y en algunos no. Ya hubo un pronunciamiento, entiendo, de Guayaquil de no levantar medidas, pero comprendo que ellos están viviendo una realidad distinta, están sosteniendo las derivaciones nacionales de los pacientes con COVID. Y los pacientes con reinfección, que en este momento están estipulados en Ecuador, todavía se está definiendo si existe una cepa nueva o no. Creo que esta semana es crucial para poder definir realmente el levantamiento de las medidas desde el punto de vista de salud. Entonces tendríamos que esperar realmente el pronunciamiento de salud. Doctor, y a usted, bueno, yo lo voy a meter en problemas. Usted maneja muchas cifras, información dentro de su entorno profesional. ¿Usted cree que es real esta percepción que nos da el gobierno de que hay una aparente desaceleración del ritmo de contagios a nivel nacional y también aquí en la provincia de Manabí? O sea, en general creo que sí hay una desaceleración. Lo que yo sí creo es que no todos los sectores de manera local tienen la capacidad para realizar el número de pruebas suficientes como para dar la percepción real de cada zona. Siempre nosotros, y bueno, creo que la preocupación de todas las zonas en general era tener la capacidad diagnóstica para hacer PCRs. Entonces, en la medida en que eso se fortalezca, podríamos palpar la realidad. Creo que sí existe un desaceleramiento porque es notable en general, digamos, la tasa de infección y el número de muertos. No es igual al anterior cuando fue el pico máximo. Pero hay que entender también que para poder palpar la realidad en un 100% necesitamos hacer muchísimas pruebas diagnósticas y en eso sí tenemos nuestro punto, digamos, de quiebre en las provincias pequeñas. Bueno, no en las provincias pequeñas, sino en las zonas en donde tenemos pequeña capacidad para poder hacer diagnósticos, ¿se entiende? Las pruebas se envían al INSPI acá y unas pruebas se hacen en el hospital de especialidades. Si nosotros tuviéramos 8.000 números de pruebas por día, la capacidad que tiene Quito o Guayaquil, podríamos palpar mejor la realidad y podríamos estar hablando que en la zona existe esta realidad. Pero creo que sí hay, digamos, en ese contexto un poco la realidad no la podemos definir bien porque nos faltan un poco de pruebas. Clarísimo el tema, doctora. Mire que llevamos 2 semanas tratando de tocar el tema de la relación del COVID-19 con los problemas cardíacos y lamentablemente cada semana surge un problema, un tema nuevo de vigencia y vamos a tener que aplazarlo para otra oportunidad. Pero doctor, gracias por compartir, gracias por darnos también una idea un poco más concreta y real del tema de la reinfección. Al final la conclusión es clarísima. Si a usted ya le dio, si no le ha dado, si tiene esa bendición de que todavía no ha sido infectado, la única arma en sus manos para hacerle frente a la pandemia es mantener el nivel de alerta alto, cuidarse usted, cuidar a su familia. Es la única arma disponible hoy y también una arma poderosa que tenemos, y es mantener los niveles de seguridad, de bioseguridad. Hay que seguir cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Le agradecemos al doctor Alberto Gómez por compartir también y ampliarnos un poco el tema de la reinfección.